escuchas una cosa por otra, subes el volumen de la radio o la televisión. Audifón tiene la solución, el primer centro audiológico del país. Contamos con tecnología alemana, fabricamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Contamos con tecnología 3D, laboratorio propio y listos en 48 horas. Audifón está en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una buena audición. Quedaron pendientes muchos temas para analizar y tenemos ahora en el set a, ojo, no es el sobrino, tampoco el hermano, es el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi. ¿Qué tal? Bienvenido a Combaters. Buenas noches. ¿La primera vez que viene acá a este estudio, a este programa? Bueno, yo estaba en Willax, pero en este programa en este programa no. Bueno, bienvenido. A ver, se le ha criticado mucho, que yo recuerde, en la historia reciente, a Martín Vizcarra, a Pedro Castillo, no recuerdo si a Francisco Sagasti, pero la falta de transparencia. Las actas justamente sirven para eso, ¿no? Para dejar por sentado, por escrito, qué decisiones o qué dice cada miembro del gabinete ministerial, por ejemplo. Yo recuerdo que cuando Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso, al menos unos 3 ministros alzaron la mano y alzaron la voz de protesta para mostrar su disconformidad con esa decisión, ¿no? Durante el gobierno de Fujimori también, ¿no? Si hablamos de disolución del Congreso. Entonces, es importante que todo quede por escrito y que haya transparencia. Pero lo que hoy se le cuestiona a Dina Boluarte, repito, como se le cuestionó también a Pedro Castillo, es justamente falta de transparencia, porque no se muestran las actas del Consejo de Ministros. ¿Qué le parece, doctor, si nos vamos a escuchar, a revisar esa nota preparada por la producción para luego comentarlo? Escuchemos. Que este año judicial 2024 esté marcado por la justicia, la transparencia y el compromiso con el bienestar de todas las peruanas y de todos los peruanos. Un nuevo escándalo salpica al gobierno de Dina Boluarte, pues resulta que el gobierno no parece ser del todo transparente, ya que según una denuncia periodística, no publica las actas de las sesiones de los consejos de ministros desde junio del año pasado. Por ley, todos los actos, sobre todo las sesiones del Consejo de Ministros, tiene que quedar registrado tanto en acta como en video. ¿Por qué? Porque el Consejo de Ministros toman acuerdos de mucha relevancia para el país, para los destinos del país. Si la falta de transparencia fue algo de lo que careció el gobierno del corrupto Pedro Castillo, el gobierno de Dina Boluarte no parece ser la excepción. Y es que desde junio del 2023, los peruanos no tenemos acceso a los acuerdos que se adoptan en las reuniones que participa la presidenta y los integrantes del gabinete. Es decir, no hay registro de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Nada de nada. Todo tiene que estar registrado. Además, hay un principio rector de la administración pública. ¿Cuál es? El de la máxima de la transparencia. Incluso hace más de 20 años, allá por el año 2000, 2001 me parece, se publicó una ley de transparencia y de acceso a la información pública. La última acta que se puede visualizar data del 7 de junio del 2023. Allí se observa que la presidenta Boluarte encabezó una reunión de trabajo donde estuvo acompañada de sus entonces ministros Nancy Tolentino, del Ministerio de la Mujer, Jorge Chávez, de Defensa, Vicente Romero, exministro del Interior, Daniel Maurate, Magnet Márquez, Rosa Gutiérrez, Antonio Varela, entre otros. Entre
los acuerdos que se llegaron a ver fue la aprobación para el ingreso de personal militar de Estados Unidos al territorio nacional como propuesta del sector defensa. Fue la única decisión que se abordó al interior del Ejecutivo. Yo estoy sentada como presidenta constitucional de la República, producto de un golpe de Estado que lo diera el señor Castillo. Sin duda, la ausencia de las actas merece una explicación del Ejecutivo. Acá no estamos hablando de una simple reunión de amigos, sino de una reunión de funcionarios que llegan a acuerdos para beneficio de todos los peruanos. Incluso los expertos aseguran que se podría estar incurriendo en el presunto delito de omisión de funciones. No publicar, no transparentar las actas constituye delito. Omisión de funciones. Cuidado, no es una cosa menor. ¿Por qué el gobierno de Boluarte no quiere publicar las actas de las sesiones de los consejos de ministros? ¿O es que acaso no quiere que los peruanos nos enteremos de los acuerdos que se hacen en aquellas reuniones? Porque recuerde usted que para que se apruebe un decreto supremo, por ejemplo, lo que tiene que haber es votación en el Consejo de Ministros. Y solo se aprueba el decreto supremo si en la votación han obtenido aprobación la propuesta del decreto supremo. Vea usted la importancia que tiene la publicación de las sesiones del Consejo de Ministros. Por el bien del país, esperemos que la presidenta ofrezca una pronta explicación de todo lo que viene sucediendo en su gobierno. Señor Rospigliosi, ¿qué opina al respecto? ¿Y el principio de la transparencia dónde quedó? Esto es muy grave. Mire usted, el presupuesto general de la República para este 2024 son 240.000 millones de soles. Es el dinero que se recauda del pago de los tributos que hace desde la gran empresa hasta el pequeño emprendedor. Este ciudadano del Lomo de Corvina, de Sargento Lores, de la Loma de Caraballo, del Zapayal, paga su impuesto general a las ventas al comprar un producto. Todo ese dinero es el presupuesto general de la República. ¿Cómo se gasta? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se hace la toma de decisiones en el Consejo de Ministros? Es por eso que la transparencia es importante para conocer cómo se delibera. 1. 2. Los proyectos de ley que se manda al Congreso de la República. 3. ¿Cómo se ejerce la delegación de facultades para legislar que le da al Congreso al Poder Ejecutivo? Los decretos legislativos que están emitiendo en los últimos meses. ¿Quién propone tal o cual medida? Estamos en una política de oscurantismo y opacidad, que es la antípoda a la transparencia y la democracia. Pero acá hay un responsable. La ley orgánica del Poder Ejecutivo establece que es el presidente del Consejo de Ministros, el responsable de ex ante, ex post. Antes de la sesión del Consejo de Ministros debe publicarse la agenda en el portal de transparencia del Consejo de Ministros. Y después del Consejo de Ministros, después que se apruebe el acta de la sesión anterior, tiene 24 horas para que se publique esa acta. No tenemos ni una ni otra cosa. Bueno, desde el 2023. Esto es un escándalo. ¿Tenemos Contralor General de la República en el Perú? Es decir, sí puede haber una investigación. Yo no sé si sanción, porque Contraloría creo que ya no tiene la capacidad sancionadora. Pero ¿qué puede hacer Contraloría? A ellos les corresponde. Primero investigar, porque son actos de gobierno que se discuten en el Consejo de Ministros y no se está cumpliendo la ley orgánica del Poder Ejecutivo, nada menos, en el principio de transparencia de publicar la agenda del Consejo y posteriormente el acta en 24 horas. Han pasado 6 meses y no hay. Bueno, tenemos un Contralor General de la República que es empleado del partido político de un ministro de Estado, por ejemplo, ¿no? En salud. Entonces la pregunta es, ¿el Contralor, que es profesor en la escuela de posgrado de esta universidad, querrá fiscalizar a los gobernadores, a los alcaldes o al ministro de Estado al cual pertenece su empleador? La respuesta es no. Pero también tenemos al fiscal de la Nación recientemente que ha asumido el cargo, Villena. ¿Dónde está? ¿Pintado en la pared o es un grafiti?
¿Dónde está el fiscal de la Nación? Procuradores. ¿Dónde está el Procurador General de la República? Mucha institución. Hace mucho ruido y pocas nueces. ¿Y dónde está el Congreso de la República? Esto es muy grave, ¿eh? Porque queremos saber cómo se delibera el Consejo de Ministros. ¿No es suficiente, dirían algunos, con la conferencia posterior a la sesión del Consejo de Ministros? ¿No? Porque se toman unos minutos de la tarde para dar cuenta de algunos acuerdos. Realmente a mí no me parece suficiente. Ocurría lo mismo con Martín Vizcarra. No se presentaban las actas, pero lo que sí se hacía era utilizar todo el espectro radioeléctrico para hacer una transmisión en simultáneo por varios canales que recibían además publicidad estatal para contarles, para contar a la gente qué decisiones se habían tomado en una especie de meeting durante el gobierno en plena pandemia. Las conferencias de prensa reemplazan la publicación del acta que tiene un tamiz legal. Las conferencias de prensa son muy importantes, pero jamás va a reemplazar al cumplimiento de la ley. La ley 31.802, aprobada en junio de 2023, ordena que se publique la agenda del Consejo de Ministros y también el acta del Consejo de Ministros. Pero además la Constitución es muy importante al señalar que en el Consejo de Ministros se toman decisiones y se aprueba por mayoría de votos de los 19 ministros. ¿Cómo vota cada ministro? No lo sabemos. ¿O qué dice, no? Y además, como tú recordabas el caso de la disolución del Congreso y hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre esa materia, un ministro es responsable individualmente por los actos y por los votos que hace, salvo que en el acta deje constancia de su negativa a votar en tal o cual sentido. No lo sabemos. Estamos en una época de oscurantismo, de opacidad inaceptable en un Estado de Derecho. Claro, yo recordaba el gobierno de Martín Vizcarra porque el ministro de Defensa de ese entonces, Moscoso, contó después, no mucho tiempo después, pero contó que él sí alzó la mano, quiso mostrar su disconformidad y no se le dio la palabra. Entonces, eso no solamente tendríamos hoy su testimonio, sino también fijado en el acta. Carlos Oliva también, me parece, Néstor Popolicio, se mostraron en contra de la decisión de Martín Vizcarra. Y eso, ¿qué evidencia tenemos? O sea, yo, evidentemente, por el detalle del testimonio del señor Moscoso le creo, pero no tenemos suficiente evidencia, por ejemplo, para procesar al señor Martín Vizcarra también por ese tema. Bueno, y es muy cierto lo que señalas, por eso es que la denuncia constitucional que hay en el Parlamento por el Consejo de Ministros de aquel entonces, quienes no han sido denunciados son aquellos ministros que no participaron del Consejo de Ministros o que votaron en contra o se abstuvieron. Entonces, por eso la transparencia es imprescindible y no podemos estar incumpliendo la ley tantos meses y aquí no pasa nada. Tenemos un exceso de instituciones y de funcionarios que al final del día no son efectivos, ¿no? Ha mencionado usted a la Contraloría, ha mencionado a la Procuraduría, ha mencionado al Ministerio Público, ha mencionado al Congreso de la República y me parece que ahí debemos poner la lupa. Claro, a las otras instituciones también, ¿no? Porque tienen funciones debidamente establecidas en su reglamento y en la Constitución, sueldos principalmente, ¿no? Pero en el tema del Congreso de la República, o como en el Congreso de la República aparentemente tampoco hay tanta transparencia que digamos, no quieren meterse en esas arenas movedizas. Mira, de los 130 congresistas, hay unos que hacen bien su tarea y se esfuerzan por cumplir con sus funciones. Por ejemplo, lo que gastan en la semana de representación. Pero hay otros que no. Y por eso no quisiera generalizar en los 130. Totalmente. Hay muchos que hacen su tarea. Pero hablo a la institución. No puede ser que esta ley, que encima ha sido aprobada por el Congreso de la República en insistencia de transparencia de las actas de los consejos de ministros, no fiscalicen que se cumpla. Así que esperemos que ahora que debe sesionar la comisión permanente y en marzo que se reinicia la legislatura, pues sea imprescindible que se elabore la denuncia constitucional contra el presidente del Consejo de Ministros, que es el responsable por infracción a la Constitución y por el delito penal de incumplimiento de deberes de función. Es decir, no es un tema menor. No, claro que no. Estamos hablando de cómo se delibera, cómo se hace la toma de decisiones de las políticas de Estado.
¿Cómo se ejecuta esos 240.000 millones de soles que es el presupuesto general de la República 2024? ¿Cuál es la discusión? ¿Hay o no conflictos de interés en algún ministro? Queremos saber qué es lo que dicen. Y mire, y esto fue muy importante cuando en la época del señor Castillo, de allí viene el temor de publicar las actas de los consejos de ministros, se pudo leer la carestía del presidente Castillo. Se puso en evidencia que Castillo no decía ni una sola palabra, ¿no? Evidentemente, que no lideraba ninguna sesión. ¿Y qué se hizo desde el Ejecutivo? Se gastó un montón de plata en hacer consejos descentralizados, que tampoco tenían, ¿no?, un libro de actas para que conste allí las decisiones que se tomaban. Y eran, literal, mítines en el interior del país, ¿no? Era propaganda política. Entonces, si se le ha cuestionado eso a Pedro Castillo, ¿por qué hoy se sigue permitiendo? ¿O será que tenemos lo mismo con la presidenta Boluarte? ¿Hay una falta de liderazgo o no domina, no lidera su consejo de ministros y no saben qué poner en el acta? Y por eso tienen el temor de publicarla. ¿O qué se oculta? La transparencia es un principio de un Estado de Derecho y de una democracia. Muy bien, cambiemos un poco de tema, pero no nos vamos a alejar del tema Castillo y gobierno y política y demás. Hay varios casos en contra de Pedro Castillo y de su entorno que en este momento ya están cumpliendo ciertos plazos de detenciones preventivas o plazos de investigación. Ojo, no estoy hablando del caso en sí. Por ejemplo, en los próximos días se van a realizar audiencias para determinar si se libera o no, por ejemplo, al ex asesor presidencial Viberto Castillo. Esta audiencia se va a realizar el 10 de enero a partir de las 3:30 de la tarde. Abel Cabrera, también un entre comillas empresario, programada para el jueves 11 a partir de las 10 de la mañana. Y además dimos cuenta de la orden de libertad en contra de José Nenil Medina, exalcalde de Anguía. Lo cierto es que tenemos varios personajes involucrados en corrupción, en tramas de corrupción que involucrarían a Pedro Castillo. La pregunta es, ¿por qué esta impunidad? ¿Por qué esta lentitud del Ministerio Público? Ya lo vimos en el tema transparencia, ¿no?, con el Ejecutivo, pero también en los casos penales. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Algunos señalan que es por carga procesal, otros por temas presupuestales, otros por intereses en el Ministerio Público. Aparentemente hay dos bandos, y qué terrible hablar del Ministerio Público y hablar de dos bandos, ¿no? Aquellos que protegen a cierto sector y aquellos que intentan, con los recursos que se tiene, seguir luchando por perseguir el delito. Bueno, es lamentable que en una institución tan importante para el país como es el Ministerio Público sean estos bandos, ¿no? Los caviares y los anticaviares. Muchos ciudadanos estamos en el centro, no pertenecemos a ninguno de esos bandos y vemos con estupor este choque de trenes institucional. Mira, yo creo que hace falta una red de reforma del Ministerio Público. ¿Cómo es posible que en la Corte Suprema, en el Poder Judicial, tenga usted 18 jueces supremos titulares que conforman la sala plena de la Corte Suprema, toman decisiones, eligen al presidente cada 2 años y toman las decisiones importantes de la institución? En el Ministerio Público tenemos 3 fiscales supremos. Debemos tener muchos más, equivalente quizás al Poder Judicial, para que no exista este juego de sillas y juego de tronos. Tenemos al señor Villena, Delia Espinosa y Pablo Sánchez. Pablo Sánchez, ¿cuánto tiempo permanece en la Junta de Fiscales Supremos? Ya está varios años, pero es un ruleteo porque hoy por ti y mañana por mí. Claro. Y eso se puede, primero que nada, mejorar si existieran más fiscales supremos titulares, como lo hay en el Poder Judicial. Pero eso es una tarea pendiente de la JNJ. De la Junta Nacional de Justicia, que no ha nombrado varios titulares, pero también de una ley orgánica del Ministerio Público que es decimonónica, que está obsoleta y que creo de cara al 2024 y de la experiencia que hemos vivido, debe mejorarse. El congresista de Avanza País, Alejandro Cabero, señaló que esta Junta de Fiscales Supremos debe desaparecer, que deberían existir otros criterios para crear esta junta, en todo caso, ¿no? Otros opinan que para que esos magistrados lleguen a la más alta esfera de poder dentro del Ministerio Público, debe existir un proceso más riguroso. ¿Consideras, señor Rospigliosi, considera usted que el proceso es suficientemente riguroso
para que esos magistrados lleguen a ser fiscales supremos? Por ejemplo, algunos criticaron la falta de formación desde el gobierno de Pedro Castillo de ciertos fiscales supremos, ¿ah? O su falta de idoneidad, por ejemplo. Los fiscales supremos tienen dos tipos de legitimidad. La de origen, que es ganar un concurso, cual headhunter, elegir a los mejores, una legitimidad de origen. Pero la legitimidad de ejercicio, que es la que ganan cada día con las resoluciones que emiten al ejercer de manera adecuada la acción penal, al impartir justicia. Y la trayectoria. Así ¿no? es. Por ejemplo, Pedro Chávarri era reconocido por su trabajo en la lucha contra el terrorismo. ¿Y qué pasó con Pedro Chávarri? ¿No le destruyeron la carrera? Por eso es que creo que hace falta una reforma integral del sistema de justicia y también no generalizar, porque en zonas rurales, altoandinas, amazónicas, hay fiscales provinciales, hay jueces especializados que hacen su tarea con mucho esfuerzo y con gran trabajo. Pero ¿qué pasa en las altas esferas? Y todavía cuando escuchamos al presidente del Poder Judicial que dice, no me toquen, no prueben nada. ¿Por qué? El Poder Legislativo tiene por qué pedir permiso para aprobar una norma o no. Así es. Sí, someter y escuchar a los stakeholders sobre sus puntos de vista. Pero al final el Parlamento toma su decisión. Y ha llegado el momento de hacer una gran reforma del sistema de justicia en el Perú que ha dejado mucho que desear. Eso me lleva a preguntarle, ahora que hace mención de lo dicho por el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, en el Congreso me parece que hay temor, ¿no?, de legislar. La razón de ser de un congresista no es la de legislar. Dos iniciativas, la de Quiabra y la de Marta Moyano, me parece han quedado ya, o se ha pasado la página, planteaba una reforma de justicia y también en la institución de la Junta Nacional de Justicia. ¿Y qué pasó? Dos propuestas que yo discrepé de las mismas, ¿sabes? Porque creo que el Congreso ni siquiera habían visto la luz. Pero ni siquiera, o sea, el tema es de que es el momento de escuchar puntos de vista diferentes. En antaño existió la convención del Seriajus para una reforma del Poder Judicial, donde participó mucho Fausto Alvarado y el hoy magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez, ya que era asesor aquel entonces. Una reforma muy importante que dejaron, se aprobaron unas, otras quedaron en el tintero, pero se debe retomar esa discusión de cómo mejorar el sistema de justicia. Ahora, en el Congreso de la República no se ha hecho mucho por la reforma política y electoral. Se viene pidiendo desde hace muchos años. De hecho, desde la fuerza mayoritaria que tuvo en su momento Fuerza Popular, ¿no es cierto?, para iniciar una reforma política. Ahora la presidenta de la República o su gobierno pretende liderar un proceso de reforma de la justicia. Mañana se va a realizar un encuentro entre los principales titulares de varias instituciones. Y ahora, ¿qué me dirá usted? ¿No le correspondería eso pues a el Congreso de la República y también a los propios titulares de las instituciones? ¿Por qué nuevamente el Ejecutivo busca legislar en esta materia? Me hace recordar a tiempos de Vizcarra. Un poder ejecutivo con un dígito de aprobación, un poder ejecutivo que no tiene bancada en el Parlamento. ¿Cuál es el grado de legitimidad? Un poder ejecutivo que tiene varios procesos judiciales e investigaciones en el Ministerio Público en trámite. Por lo tanto, que, digamos, no parece ser el más adecuado para convocar a los stakeholders, ¿no?, a los actores. Creo que el Congreso lo podría hacer, convocando a diferentes actores, como repito, escuchar al Ministerio Público, escuchar al Poder Judicial, pero al final la decisión de aprobar o no aprobar una reforma compete al Congreso. Lo que está claro es que no podemos seguir como estamos. Hace falta una reforma inmediata y empecemos por nombrar más fiscales supremos para que puedan tomar decisiones en grupo colegiado y no en este juego de sillas o juego de tronos con estos escasos 3 fiscales supremos que existen. Es algo insólito. Sí, porque Delia Espinosa tuvo que pedir que se le regrese a la Junta de Fiscales Supremos. Ella era representante en Jurado Nacional de Elecciones. En el Jurado Nacional de Elecciones. Lo mismo pasa con Jorge Salas Arenas, ¿no? Él dice que está fuera de los procesos políticos o investigaciones porque en la Constitución no dice que como titular del Jurado Nacional de Elecciones pueda ser motivo de investigación. Mira, pero en su condición de vocal supremo sí le corresponde. Es insólito que el Supremo Tribunal Electoral, que es el encargado de velar por la democracia, internamente no tenga democracia, porque los miembros del Jurado Nacional de Elecciones deberían elegir
por al voto a su presidente y no ser impuesto por una norma al representante del Poder Judicial. Es algo que no existe la democracia en el tribunal encargado de velar por la democracia en el país. Y es el caso que tú refieres. ¿Por qué no los miembros del jurado eligen cada 2 años a su presidente? Porque es impuesto por 5 años. Es una reforma constitucional que debe acometerse. Ajá. Y sobre los miembros de la Junta Nacional de Justicia, quedó pendiente el proceso en el Congreso, ¿no? Se dilató, yo creo que el tema ya se desinfló. Pero ¿considera usted que está bien que se les investigue? Al final la decisión la tomarán los congresistas y en realidad son los votos los que determinan el consenso, ¿no es cierto? Por las faltas que se estén investigando, no hay problema. Pero algunos dicen que el Congreso ni siquiera debió iniciar este proceso. No, ¿Cuál es su posición? En una democracia no hay intocables. Ahora, el tema de la Junta Nacional de Justicia, hay varios carriles. Y creo que el carril que está avanzando lento, pero con más firmeza, es el de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y creo que allí sí en los próximos meses podría haber resultados, porque esto de que en este contubernio hayan avalado, la Constitución dice que para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, que es el headhunter de jueces y fiscales nada menos, el que se encarga de ratificarlos cada 7 años o no, solo ingresan hasta con 75 años. Hay una señora que tiene más de esa edad y permanece, y los demás han avalado esto. Esa es una clara infracción a la Constitución. Pero bueno, el tema sigue allí y espero que esté avanzando. Creo que es los cargos más fuertes. el punto más fuerte, sí, ¿no? Sí, definitivamente que sí. Y luego el pronunciamiento a favor, hay que decirlo claramente, de Zoraida Ábalos. Yo creo que por ahí esos dos temas son los más fuertes. Así es, mire, en el Perú hay 10.000 jueces y fiscales. ¿Por cuánto se pronuncian cuando tienen alguna investigación? Sí, es una clara intromisión de funciones. Totalmente. Pero en caso de la Junta es de que espero que esta investigación que hicieron los medios de comunicación sobre una dirección de esta institución que contrataba por doquier a sus amigos, violando las normas con certificados falsos, que lo inició el Ministerio Público, hoy no escuchamos más. Y creo que esa investigación debe transparentarse para saber los en qué está. asesores, ¿no? Así es, de la dirección, de una dirección de la Junta Nacional de Justicia. De la propia Junta Nacional de Justicia, que estaba en un gimnasio, un restaurante, sí lo recuerdo. Sí, es algo insólito. Fue una denuncia periodística. Sí. Entonces, ¿dónde está? ¿En qué estado se encuentra? En Panorama, vamos a darle los créditos, me parece. Pero ¿en qué quedó, no? Y no vaya a ser que hay vinculaciones de esta dirección con algunos miembros de la Junta que contrataban a sus amigos. El Ministerio Público está investigando eso, pero hoy no escuchamos nada. Muy bien, nos vamos a la pausa, regresamos para los comentarios finales. ¿Qué le parece? Pausa.